Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Como les mencionaba, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar con un gran amigo, un gran investigador, en este caso arqueólogo. Él es Eduardo Ramos, que está con nosotros vía telefónica. Nos da muchísimo gusto saludarte. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. Es un placer saludarte y saludar otra vez que el público me escucha nuevamente allá en Los Ángeles. Mando saludos a todos los paisanos. Muchas gracias. Claro, estamos siempre en contacto para estar en las nuevas información y descubrimientos que tenemos aquí en México. Claro. Sobre todo en Latinoamérica, que siempre nos da un orgullo saber que nuestras culturas han aportado muchísimos conocimientos y sobre todo que ha podido dar nuevas perspectivas de lo que fue nuestra época prehispánica. No, al contrario, te queremos agradecer muchísimo, Eduardo, por estar con nosotros un ratito en esta noche y bueno, pues compartir siempre información importante e interesante que pues sale a la luz por el trabajo que ustedes están realizando todos los días, pues de buscar información de estas culturas antiguas, de dónde venimos básicamente, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que nos han llegado informaciones muy interesantes de que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, va a dar o va a abrir 10 nuevos centros arqueológicos en varias partes de la República Mexicana. Sí, no sé si tengas información al respecto o te hayan dicho algo de esto. Creo que va a ser en Puebla, en Querétaro, en Chiapas, en Guerrero y en Zacatecas. Así es. O sea que hay varios centros nuevos que se están encontrando. Esto nos da pauta después de que tenemos más de 25,000 sitios arqueológicos que se han detectado. Wow. Pero por lo que no se da a conocer al público porque tenemos a veces gente que se aprovecha de las estructuras, las destruye, piensa que hay oro o piensa que hay cosas así muy importantes en cuanto a cuestión metálica, pero no, lo que pasa es son estructuras prehispánicas que no trabajaron nunca el metal, pero que sí nos dan información. Entonces, para que no haya esa delincuencia arqueológica por parte de gente que vende objetos arqueológicos, entonces cada descubrimiento no lo damos a conocer al público, sino cuando se abre ya al público y que lo estamos trabajando, entonces sí ya tenemos guardias que cuidan el área para protección del patrimonio cultural. Por eso es que no se da a conocer muchas cosas. Por ejemplo, en Filobobos, en Veracruz. Sí, sí, sí. E igual se dio a conocer cuando ya estaba la gente ya contratada, porque también llegaban saqueadores, ahora sí profesionales, y se llevaban parte de las pirámides. Ese es nuestro problema. Sí, desafortunadamente pues eso sucede, que se dedica gente precisamente a hacer eso y bueno, pues daña completamente el patrimonio cultural, en este caso de México. Ya que estás hablando del área de Filobobos, ahí en Veracruz, nos llegó la información de que acaban de encontrar una ciudad maya en Veracruz. No sé, claro, si te enteraste. Tenemos ocupaciones, yo acabo de descubrir en Chiapas, en la costa. Ajá. Sí se había dicho presencia olmeca, pero ahora descubrí una roca en la cual está grabada de hace más de 3,500 años, antes de Cristo. 3,500, o sea, antes de Cristo. Entonces voy a trabajarlo con el profesor Carlos Navarrete, que él es el especialista en la cultura olmeca maya, por lo que nosotros estamos observando, y al lado se encuentra un sitio maya. Entonces, es decir, el río los divide. El del lado derecho está esta piedra que habla donde se hacían ceremonias orientadas de norte a sur con una pequeña desviación de 15 grados. Ajá. Y que se hacía en esta piedra enfrente una ceremonia muy especial. No sabemos con qué objetivo, pero sí en forma circular. Pensábamos que era un fogón, pero no, es en forma circular. Ajá. Tiene un símbolo así de cuestión masculina, es decir, ya ves que el símbolo ¿cómo se le llama? Cuando entras al baño y tiene del femenino masculino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Tú dices, esto es como el símbolo de un círculo con una flechita. Ándale, que una flechita y el otro que es del que tiene un más, ¿no? Ajá. Pero habla que del signo masculino, fíjate. ¿Oh, sí? Es interesante, yo nunca había observado estas cosas. Entonces, esto nos da pauta de que igual, ahora se ha descubierto hace poco que
en la cuestión de Puebla, la Mixteca poblana, igual presencia olmeca increíblemente demasiado fuerte. Teotihuacán también hemos descubierto y también presencia olmeca y maya muy fuertes. Digo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Lo que tú manifestabas, que estas culturas estaban interrelacionadas y que eran culturas en el cual eran sociedades cosmopolitas y en la cual tenían bastantes relaciones culturales. El hecho que tuvieran diferentes nombres sus dioses, pero simbolizaban el mismo objetivo, el dios de la lluvia, el dios del rayo, el dios del viento, en diferente lengua, como el Tajín es igual como Chac allá en la zona maya. Entonces eso nos hace participar que aquí es Tlaloc, es decir, el dios que hace brotar, no es el dios de la lluvia propiamente dicha como lo entendemos, claro, sino es un significado muy de acuerdo al medio ambiente. Eso me gustó. Por ejemplo, en náhuatl, Tlaloc quiere decir el dios que hace brotar, que hace germinar, el que da vida. Tlaloc. Tlaloc, oye, no es el dios de la lluvia propiamente dicha, sí. ¿no? El dios que hace brotar. Eso me gusta, esa frase tan preciosa en náhuatl. Pero, por ejemplo, los olmecas es la cultura más antigua que se tiene hasta ahorita registro en México y en Centroamérica, ¿no? Se tenía, porque hace poco se acaba de descubrir otra cultura más antigua que los olmecas. Si los olmecas son de 3.500 años, estamos hablando de 4.500 a 6.500 antes de Cristo, de otro grupo cultural en la costa del Golfo, que eso nos está intrigando. ¿Cómo no habíamos dado con este grupo más antiguo que los olmecas? Pues sabes que la cultura olmeca madre era una de las primeras que se expresan dentro de las costas, pero no, observamos que hay otro grupo más anterior. Eso, estamos hablando, no sé, posiblemente gente que llega de foránea, no del mismo país, sino del área. Nos encontramos en contacto ya cuando llegan los conquistadores, gente que viene desde las Islas Trovians, desde Australia, imagínate. Pero pues supuestamente la idea o la historia nos dice que toda la gente que llegó a las Américas fue por el estrecho de Bering, ¿no? Claro, pero yo digo que hay muchas cosas que no podemos ahora sí definir así. Claro, eso ya está comprobado. Ajá. Por el estrecho de Bering. Pero sabemos que llegaban por otras embarcaciones y no por el estrecho de Bering. O sea, ¿podemos estar hablando que pudieron llegar de las islas del Pacífico a las Américas? Así es. Se ha encontrado hace poquito en Coatzacoalcos, Veracruz, tenemos cayucos de hace más de 3.000 años también, que están bien preservados. Ajá. Y que hablaban de esa comunicación, aparte de rutas de comercio, esa comunicación que se daban entre pobladores, posiblemente desde Nicaragua o de otras áreas, que sí navegaban. Entonces, no es raro ahora, tú planteas una hipótesis y se te puede cambiar por cada descubrimiento que se está dando constantemente en los nuevos trabajos que está haciendo el instituto a través de investigaciones arqueológicas. ¿Y por qué a veces hay arqueólogos tan cerrados de que, por ejemplo, no aceptan una nueva posibilidad si realmente la historia no está escrita? Mira, yo sé que la arqueología y la historia no es un hecho dado así como las matemáticas, dos son 4, aunque también no puede ser 4. Claro. Por lo tanto, como son cuestiones sociales, nomás hacemos hipótesis, que con la misma realidad, con otros trabajos, se nos cambia a veces esas hipótesis. Claro. O cuando haces un trabajo para tu investigación, cuando te vas a recibir, planteas una hipótesis y puede salirte al contrario el trabajo. Entonces, es lo que tiene las ciencias sociales, que es muy rico en cuanto al trabajo de la vida diaria del hombre. Pero pues también no deberían de cerrarse muchos grupos, ¿no? De que de repente digan, no, es que esto no, bueno, y no, y no. Respecto de que buena parte de los arqueólogos somos cuadrados. Ajá. Entonces yo creo que deben de abrirse. Yo creo que la misma ciencia de la época, todo ha cambiado, toda la información que tenemos ahora, debemos de ser más flexibles y adaptarnos. Claro. Esto es lo que debemos de hacer, no más que la mayoría, bueno, pues se pone de ese término muy... muy rígido. Muy rígido, que no da pauta. Ajá. A que creen en otras cosas, pues.
Claro, claro. Digo, porque ha habido realmente descubrimientos muy interesantes que de repente pues no coinciden con las fechas establecidas y bueno, las dan por falsas o las dan por errores o etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo interesante de la arqueología, de que día con día hay cosas nuevas que cambian de repente la perspectiva de lo que se conoce de las culturas. Eduardo, déjame hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo. El arqueólogo Eduardo Ramos, directamente desde la Ciudad de México, está con nosotros platicándonos de esta información interesantísima, el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Y agradecemos al Observatorio McDonald, Universidad de Texas, por la información de Universo. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Con nosotros el arqueólogo Eduardo Ramos, directamente desde la Ciudad de México. Nos está pues comentando los últimos descubrimientos arqueológicos que él ha hecho y bueno, también sus compañeros en distintas partes de la República Mexicana. Eduardo, fíjate que nos llega una información muy interesante. Hace un par de semanas comentábamos de un silbato que menciona esta nota, que le dicen el silbato de la muerte, ya que este silbato era utilizado en ceremonias mortuorias, según lo que dicen los arqueólogos, y dice que este silbato, las personas que lo escuchan, puede generar estados alterados de conciencia o psicodélicos, ¿no? Alucinógenos. Es algo bien interesante, o sea, uno pensaría que pues se utilizan las plantas, las bebidas, fumar cosas para lograr ese estado, pero sonidos que logren este estado alterado de la conciencia, y esto se encontró en el Cerro del Judío, que dice que está muy cerca del Distrito Federal. No sé dónde quede esto. ¿Tienes información tú, Eduardo? Es un lugar que se llama Iztapalapa. Ah, ok. Donde se hace la ceremonia de la cuestión de Jesucristo, esta ceremonia. ¿No es el Cerro de la Estrella ahí? Esa es. Ah, ok. Ese es el Cerro de la Estrella, es Iztapalapa. Sí. Ahí me imagino que sí puede, esto de los silbatos, me imagino que sí puede haberse hecho con sonidos muy agudos que salían del objeto, que puede modificar, sí, te puede alterar el estado de conciencia. Okay. No puedo dudar. Entonces, hemos encontrado objetos que sí ayudan a la cuestión ceremonial, como se usaba en la época prehispánica. Sí. Creo que lo había manifestado aquí en tu programa. Ajá. Con este público de verdad tan bello que te escucha. Gracias. De usar uno que se llama Ololiuki. Ajá. Que es una campanita. Okay. Perdón. En el cual puedes tomar las semillitas, las puedes servir, las hojas también, 2 o 3, y en cuanto tomas este té, inmediatamente viajas, pues puede llamarse así, o claro. te altera la conciencia. Sí. Como el floripondio igual tiene esa característica. Entonces tenemos esas pinturas murales en Teotihuacán. Ajá. Donde sí se utilizaban este tipo de objetos de vegetales. Okay. Y también sabemos que cuando subían las gradas para el sacrificio, también utilizaban silbatos. Ajá. Entonces, no dudo que podría haber sido este objeto tan ceremonial de uso exclusivo de la élite. Claro. Que se los daban a la gente que se iba, digamos, a hacer ceremonia. Ajá. Y que la tocaban y que alteraba el conjunto de este grupo específico y de un grupo limitado. No cualquiera tenía acceso a este tipo de ceremonias. Claro. Entonces, hemos observado también en Teotihuacán y algunos objetos que hemos localizado y encontrado que cuando cae el agua también se dan sonidos de sonidos musicales de estos objetos. Hay una persona aquí en el Templo Mayor donde que localizó un objeto, pero después ya lo hicieron una réplica que cuando le echas agua tiene sonidos musicales, ¿sí? graves y otros muy altos. Entonces no dudo de que sí hayan encontrado un silbato específico para este de uso ceremonial para alterar este estado de conciencia y buscar nuevos elementos para poder tener contacto con los dioses. No lo dudo. Claro. A mí lo que me impresionó mucho fue la ocasión que estuvimos ahí en el templo de Quetzalcóatl, ahí en Teotihuacán, que me mostraste que al momento de aplaudir se escuchaba el silbido de del Quetzal, ¿verdad? El eco, claro, cuando aplaude uno enfrente de la segunda plataforma, que le llamamos el Templo Viejo, hay 2 pirámides. La primera, después la tapan los teotihuacanos,
y donde aplaudimos, viste que se escuchaba el sonido del quetzal. Cuando estás tú solito, sí, se escucha muy precioso este sonido, muy nítido. Ahora, si estás atrás de las dos pirámides y donde tú entraste, donde pagaste el boleto a 1 kilómetro, ajá, si estoy hablando contigo atrás de esas dos pirámides, los dos solos, y alguien está en la entrada a 1 kilómetro, nos está escuchando perfectamente este sonido, este diálogo entre nosotros. Entonces, imagínate una ceremonia cómo se hacía y cómo se escuchaba a varios kilómetros a la redonda. sí, o sea, había una acústica. Por la inclinación o por la orientación que hicieron los mismos teotihuacanos. Ajá, sí, porque tiene su porqué, ¿no? Quiero decir, esto lo digo de manera sencilla, pero el conocimiento adquirido para poder hacer esta transformación tuvo mucha experiencia, mucha vivencia para poder hacerlo. ¿Y con qué objetivo? Esa es otra de las cosas que todavía nos falta por conocer. A veces veo, por ejemplo, yo la calzada de los muertos allá en Teotihuacán. ¿Sí? Y ya ves que son como rectángulos y luego cortan con una pared y otra vez abajo sigue el camino. Se me hace como si fuera un tipo de cajón acústico, ¿no? Para que también el sonido pudiera viajar de alguna forma. No sé, se me viene a la mente eso. Porque visto desde arriba, ajá, tiene como una forma de instrumento. Oh, Aparte okay. que tiene la forma de las Pléyades, sí, como un instrumento. Es increíble, la verdad. A ver si ahora espero mandarte por mi mail, sí, fotografías aéreas que he sacado para que observes este tipo de formación que tiene la ciudad de Teotihuacán, sobre todo una forma definida. Okay. Igual la parte norte de la pirámide del Sol, lástima que se modificó un poco la estructura. Ahí también bajaba como Chichén Itzá, se ve una sombra tenue, posiblemente era una serpiente que bajaba, pero como se modificó a la hora de que se remodeló un poco la estructura, ajá, no se alcanza a ver, pero digo, tienes toda la razón, observando detenidamente nos da muchos detalles Teotihuacán y todos los sitios arqueológicos, ecos, formas muy expresivas que te pueden alterar muchas cosas en tu vida cotidiana, claro, vivencias que puedes compartir con el hábitat. Esa es la diferencia en el cual observamos en todos los sitios arqueológicos y la gente no le da esa importancia. Y eso lo sabían nuestros abuelos, pero como la tradición oral ahora se ha perdido por la cuestión moderna, toda esta plasticidad que nos llega, eso se nos ha perdido mucho. Entonces estamos tratando de rescatar, ahora sí, la tradición oral con los antiguos habitantes de la población y todavía con las que han escrito de sus vivencias que percibían en Teotihuacán o en cada sitio arqueológico o en su vida cotidiana. Realmente impresionante, o sea, la información que ustedes están recolectando y tratando de rescatar, pues no sé, el trabajo que ustedes realizan es sumamente importante porque pues en sí está ahí la presencia de nuestra cultura, ¿no? Y la esencia de nuestra cultura, pues a través del trabajo que ustedes están realizando. Eduardo, déjame hacer nuevamente una pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando contigo. El arqueólogo Eduardo Ramos, directamente desde la Ciudad de México, con nosotros aquí en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Con nosotros el arqueólogo Eduardo Ramos y nos da muchísimo gusto platicar con él. Eduardo, ¿estás ahí? Estamos aquí con sí. todo gusto saludando a toda la gente, a todos los paisanos que están en Estados Unidos. Claro, no, realmente pues para los desvelados que tal vez te escuchen por primera vez, ya tenemos varios años estar en contacto, de visitar lugares arqueológicos interesantes en México, y lo cual yo te agradezco mucho el apoyo siempre que nos das con toda esta información y de presentarnos gente muy interesante como el doctor Romano, ¿no? Sí, todavía está vivito y coleando, tiene 87 años, es increíble la vivencia que tiene el profesor Arturo, ¿eh? Sí, ojalá que ahora sí que vaya a México. De ti, te manda a saludar y al público también. Sí. Recuerdo que le gustó que lo hayas entrevistado, quedó fascinado el doctor también. El Indiana Jones de México. Sí. No, realmente necesito ir a conocerlo personalmente y platicar con él ya ahí. Con todo gusto, ahora que vengas estaremos apoyándote para que veamos a los arqueólogos eminentes y también para tener ese intercambio con la gente que te escucha en tu programa, para que tengan, digamos, esa idea, ese conocimiento, y ellos también nos enriquecen también todo el conocimiento que tiene la gente, y que sería bueno que lo escribieran y te lo hicieran participar, porque eso da una vivencia y enriquecer más
y transmitirlo a los hijos, a los nietos que van perdiendo todo eso que le llamamos identidad. Claro, fíjate que sería bueno, digo, más adelante a ver si podemos lograrlo, de que vengas a Los Ángeles y des conferencias, presentes videos de tus trabajos, de las cosas que has encontrado en lo que estás trabajando actualmente y nos platiques de nuestra cultura, ¿no? Porque muchas veces necesitamos ese acercamiento de esa información. Claro, me gustaría en un momento dado participar, hablar de las culturas, las épocas, cuando vivían los aztecas, quienes vivían, porque la gente a veces llega, por ejemplo, a Teotihuacán y piensa que vivía los aztecas y no, son diferentes épocas. Entonces, ubicarla en el tiempo, que es sencillo y para ellos les será más fácil. Hay gente que sí conoce, habla de la cultura, pero en cuanto a época no nos perdemos. Llevémosla así, y hacer una exposición, lo que habíamos hablado, una exposición fotográfica de nuestras culturas, de toda Mesoamérica, una presentación de comida prehispánica y objetos prehispánicos. Mira, qué padre. No, sí, yo creo que sería algo muy, muy interesante. Vamos a ver si podemos trabajar en algo para que nuestros desvelados pues puedan conocerte, aprender de ti y bueno, pues, saber toda esta información que tú puedes compartir con todos nosotros, tanto aquí en los Estados Unidos como en México, ¿no? Eduardo, seguimos platicando de estas cosas. Ahí en el Cerro de la Estrella se han estado descubriendo, aparte del silbato de la muerte, otras cuestiones interesantes, ¿no? Claro, permíteme. Sí, decían que había una pirámide más grande que la pirámide del Sol. No sé si tú tengas información al respecto. Vamos a esperar tantito a Eduardo que se desocupe ahí. Ya. Ah, ok. Sí. Entonces nos estabas comentando de una pirámide bastante grande en esa área, ¿no? Claro, de esta, la persona que habla precisamente del silbato que de la muerte, se localiza en el Cerro de la Estrella, que es en Iztapalapa. Sí. Está trabajando el arqueólogo Jesús Sánchez, un amigo, en el cual esta pirámide ya la conocíamos de antemano, pero como se hace ahí la celebración de Jesucristo, ¿cómo se llama en Semana Santa? Se nos va. Lo de la representación de la crucifixión de Cristo, ¿no? Ándale. Entonces, sí. En esa etapa se ve que donde ponen la cruz Jesucristo, donde lo crucifican supuestamente, ajá, a la dicha están las estructuras, está encima de la pirámide donde hacen toda representación. Esta representación. Y esta pirámide es teotihuacana, es decir, del 200-400 después de Cristo, es más grande, parece ser que la pirámide de la luna. Wow. Y es teotihuacana. Tiene 4 cuerpos, ajá, tiene tableros, tiene modificaciones arquitectónicas y entierros debe existir, me imagino, muchísimos entierros, porque ahí es donde se hacía se celebraba el Fuego Nuevo en Iztapalapa. Es decir, cada 52 años, para nosotros es cada 100 años. Sí. Ellos le llamaban el Fuego Nuevo porque todas las mujeres y todos los hombres, todos los utensilios que utilizaban los hombres, lo destruían. Las mujeres, todo lo que utilizaban metates en su molienda, lo destruían. Y el fuego se encendía en este cerro. Si se encendía este fuego, volvía a renacer la vida. Okay. La gente cuando empezaba a hacerse a las 12 de la noche este fuego nuevo, todo el mundo estaba totalmente callado. Ajá. Cuando miraban este fuego, empezaban a gritar porque empezaba otra nueva era para ellos. Wow. Es increíble esta manera como tenían. Hay que meternos al mundo mágico de ellos para entender cómo celebraban ellos cada 52 años el fuego nuevo. Y el fuego nuevo lo vemos también representados en la cuestión arquitectónica. Tenemos siempre los palacios o las pirámides, pero cada pirámide tiene un altar y cada altar tiene 13 escalones. Uh-huh. Y ese 13 escalones multiplicado por 4 nos da 52. Okay. Fíjate, entonces sí. sus medidas muy específicas sí. Con las manos. El número 20, que es el número, no utilizaban 30 días, sino 20 días, uh-huh, utilizaban los números de los dedos del cuerpo. Sí, 13 meses de 20 días, ¿no? Claro. 13-20. El 13 juega el papel primordial. Okay. Entonces, esto es interesante. En cuanto más aprendemos de esta gente, más preguntas tenemos, porque es una gente que tiene un conocimiento muy profundo y que nosotros apenas lo estamos descubriendo, y que apenas tenemos más preguntas de lo que nosotros no sabíamos de ellos. Es que conforme va saliendo más información, salen más preguntas de esto también, claro, ¿no? Claro. O sea, respondes algunas cosas. La sociedad que descubrimos. Teotihuacán es una ciudad sumamente compleja, como los aztecas también. Claro, pero pues Teotihuacán es una cultura más antigua que los aztecas.
Así es. Y es por eso que inicia del 200 antes de Cristo o hasta 300 con pequeñas aldeas y termina más o menos en el 650 después de Cristo. Y los aztecas llegan al altiplano central más o menos en 1325. Imagínate cuántos... Son 700 años más tarde. 700 años más tarde llegan los aztecas. No, 600 o 700. Sí. Llegan los aztecas y después van a visitar Teotihuacán, conocen una ciudad abandonada, ellos le ponen el nombre de Teotihuacán, pero pensaban que vivían gigantes ahí y también excavaron, fueron los primeros arqueólogos, que lo que excavaron en Teotihuacán lo llevaron como ofrenda en el Templo Mayor y observamos, muchos arqueólogos pensaban, ¿qué hacían estas ofrendas en el Templo Mayor? Pensando que los teotihuacanos se lo habían llevado, no, sino que los aztecas habían excavado en Teotihuacán y depositaban las ofrendas teotihuacanas en sus estructuras. Impresionante, ¿no? Realmente, ojalá hubiera una máquina del tiempo para poder visualizar esas épocas, ¿no? A mí siempre cada que hablo así me gustaría meterme al mundo mágico de ellos para saber e interpretar y transformar, bueno, qué es lo que trataron de buscar ellos. Eso es interesante porque la complejidad del ser humano siempre nos ayuda a resolver problemas complejos. Claro. Claro, bueno, pues no sé, realmente te digo, uno se pone a echar a volar su imaginación porque pues a veces la información que hay es muy poquita de lo que ellos pudieran realizar, su música, sus vestuarios, sus indumentarias, ¿no? Y, en fin, tantas cosas que uno pudiera imaginarse respecto a lo que ellos pudieran utilizar en esas épocas. Y fíjate que en cada objeto, como lo que hablamos de ese rato, en cada objeto siempre va implícito su energía de cada persona. Ajá. Y como cada persona está familiarizada en la cuestión comunitaria, esto se hace más complejo. Por ejemplo, nunca se miraban en las épocas prehispánicas trabajos individuales, siempre comunitarios. Y la cuestión comunitaria implica una energía doble, es decir, que te hace mejor, más fuerte, te adaptas mejor, con una energía individual. Por eso entrar a la cueva de la Pirámide del Sol tomaban energía, grupos, digamos, de parentesco de sacerdotes, sí, de manera colectiva, no individuales. Oh, okay. La individualidad nunca existió en la época prehispánica. Ve aquí el concepto de familia, de parentescos, de primos, siempre la familia está unida porque tenemos esa todavía reminiscencia prehispánica de proteger, salvaguardar esa energía que nos da la naturaleza misma y que la podemos transformar de en positiva en negativa y negativa a positiva. Ambas no pueden existir sin ninguna de las dos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque complementan tu vida. El día no puede existir sin la noche. Sí, siempre debe haber una oposición en todo, ¿no? Claro. O el lado contrario. Sí. Siempre es bueno tomar energía con grupos, con cuestiones colectivas, porque esto te da mejor resonancia en cuanto a que si tú lo quieres tomar tu energía tú solo, tienes problemas físicos después. Okay. Es por eso lo del temazcal también, que se hace en grupos. Es en grupo, claro. Ajá. Siempre era raro aquel que era individual. Siempre eran de 4, 9 o 13, porque son grupos, números también, que dentro de los son números que utilizaban en la cuestión esotérica que hablaban los teotihuacanos, cabalísticos, pues. Eduardo, pues hay mucha información, el tiempo es el que se nos acaba, pero yo quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros esta noche. Al contrario, saludos a toda tu audiencia y esperamos vernos por allá y gracias por haberme invitado a participar en tu programa. No, al contrario, Eduardo. Para ustedes. No, te agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia, ya sabes, un saludo de todos nuestros desvelados aquí en la Unión Americana y por allá nos vemos en mayo entonces, Eduardo. Un placer, acá te esperaremos para comer comida prehispánica. Ándale, ya dijiste, el arqueólogo Eduardo Ramos en el programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más.